Cibanco presenta. Con 41 en el tiempo del centro. Vamos a platicar como todos los miércoles con nuestro compañero y amigo Manuel Somoza, presidente de inversiones de Cibanco. ¿Qué tal, querido Manuel? ¿Cómo estás? Muy bien, Pascal, con el gusto de acompañarte aquí como todos los miércoles. Antes de entrar en materia, que hay muchos temas, te pregunto dónde te pueden encontrar nuestros amigos de la audiencia. Sí, Pascal, que nos llamen al 55 11 00 1586 y aquí con gusto les decimos qué hacemos, cómo lo hacemos, qué resultados hemos tenido y qué se requiere para abrir un contrato con nosotros. 55 11 00 1586. Gracias, querido Manuel. Cuéntanos cómo tomaron los mercados que Joe Biden dijera que ya no va por la reelección. Fíjate que los mercados lo tomaron bastante bien. De hecho, bueno, no cambia la mayoría en las encuestas en favor de Trump. Sin embargo, lo tomaron bastante bien porque lo que sí le dificulta a los republicanos es tener el control absoluto de las dos cámaras. La entrada de Kamala Harris, que ya prácticamente es un hecho que será la candidata demócrata, bueno, pues sí le va a poder competir en forma mucho más seria a Biden en el Congreso, y eso creo que es una buena noticia. A los mercados no nos gusta que los gobernantes no tengan contrapesos, y esos contrapesos se pierden cuando son dueños tanto de la Cámara Alta como de la Cámara Baja. Bueno, ¿y qué se ve en los mercados de aquí a diciembre? Estamos, le decía yo hace un momento a Rodrigo Pacheco, pues llenos de incertidumbres, la reforma judicial, la elección en Estados Unidos. ¿Cómo pintan las cosas hacia diciembre en México, pero también en otras partes del mundo que tienen igualmente incertidumbres? Mira, en México la perspectiva honradamente no es la mejor. En primer lugar, la economía mexicana se está desacelerando. Es más, me parece que con las cifras que estamos viendo, difícilmente vamos a llegar al 2% de crecimiento este año. Y si bien nos va, bueno, tocaremos ese número. Pero también la perspectiva del año entrante se ve todavía más difícil con un crecimiento menor. Entonces, además, tenemos todo el trasfondo político que va a implicar el nuevo Congreso, donde hay mayoría prácticamente para Morena en todos sentidos, y el presidente va a pasar una serie de cambios constitucionales que no le agradan a un montón de gentes, ¿no? Uh-huh. No solo a mí no me agradan, no le agradan a miles de gentes, porque sobre todo lo que pretende hacer en el sector judicial y el eliminar los órganos autónomos, bueno, pues son reformas que van contra la propia democracia y contra los avances que habíamos tenido, pero a mí no me cabe la menor duda de que esos van a pasar. Entonces la perspectiva no es la mejor. Además, hay que reconocer que nos deja una serie de agujeros terribles, ¿no? Por ejemplo, en educación, por ejemplo, en salud, por ejemplo, en todo el tema energético, y no digamos en materia de seguridad. Hubo una enorme falta de políticas públicas para impulsar la inversión. Fíjate, en este sexenio, el crecimiento, si logramos el 2 en este año, sería en los 6 años un crecimiento del 1%, que no es nada, es el peor sexenio de muchísimos. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que se metieron a la parte ideológica y se les olvidó la parte real y la economía, que es muy importante para la gente. Eso lo tiene que componer el nuevo gobierno para que tengamos una nueva perspectiva. Sin embargo, como el personaje que actualmente nos gobierna sigue muy puesto y muy en su lugar, pues no hemos podido ver cuál es la verdadera personalidad de la persona que va a ocupar la silla presidencial, ¿no? Todos esperamos que sea capaz de marcar su raya y lanzarse con sus propias ideas de gobierno, que esperemos sean proclives al crecimiento y a la inversión. O sea que en México la perspectiva
es regular. En Estados Unidos, al contrario, la perspectiva económica es bastante buena. Yo creo que ahí sí van a poder alcanzar el tan ansiado aterrizaje suave, que quiere decir que hayan podido salir de esta crisis de inflación y tasas de interés sin tener que presentarse en una recesión. Y ahí va, esa economía va a crecer también 2 y pico %, pero para ellos el 2% es fenomenal por el tamaño que tienen. Y aparte, el año entrante podrán crecer al 1,5%, que también es una velocidad de crucero bastante aceptable. La perspectiva de los mercados en Estados Unidos es buena porque seguramente van a empezar a bajar las tasas de interés en el mes de septiembre y van a llegar a su cometido en algún momento dado del 2025. También la inflación va hacia abajo. Fíjate, a diferencia de México, bueno, pues la inflación en México va para arriba. Hoy salió la primera quincena de julio, sí, y ya nos mandaron otra vez a niveles del 5.61. Casi lo bueno tirándole al 6, ¿no? Lo bueno que la subyacente se quedó en el 4.02, pero vamos en sentido contrario. En México va a ser muy difícil que Banxico baje las tasas el 8 de agosto con el dato de inflación que acabamos de ver hoy en la mañana. En cambio, en Estados Unidos la probabilidad es casi del 100% de que sí van a bajar las tasas en el mes de septiembre. Y luego tienes a Europa creciendo modestamente, evitando la recesión, salvándose de ella, pero haciendo grandes progresos, porque además han hecho algo increíble los europeos. Ya no dependen del gas y del petróleo ruso, porque los alemanes lograron hacer una gran transformación de su industria y eso los hace mucho más libres e independientes. Entonces, bueno, pues crecerán en forma modesta. Y en la parte de Asia, pues ahí sí hay muchas incógnitas, sobre todo por lo que se refiere a la lucha comercial entre China y Estados Unidos. Japón se ve bastante bien, pero todos los países de la región pues van a correr la misma suerte que los chinos, que tuvieron un crecimiento del PIB del 4.7 en el segundo trimestre, que no es un número malo, pero estuvo por debajo del 5 punto que era lo esperado. Bueno, pues ahí está un panorama de los mercados en México y el mundo, y me restaría pedirte de nuevo que nos digas dónde encontrarte para que le puedas dar un buen consejo a quienes nos ven y nos escuchan. Y Pascal, que nos llamen al 55 11 00 15 86. Dame 15 segundos. En México yo sigo insistiendo en que hay que tener de las dos monedas, pesos y dólares, 50-50. Los que me hayan hecho caso, bueno, pues ya estarán viendo los beneficios. El peso es muy valioso con tasas del 11% o 10.75, y el dólar, pues simplemente yo creo que está barato siempre y cuando esté por debajo de los 18.50. Ahora bien, aquellos que también les gusta el riesgo, pues hay oportunidades, sobre todo en Estados Unidos todavía yo creo que se podía ganar un 5, un 6% adicional, igual que en Europa y en los índices asiáticos. Alguna gente dirá, bueno, el 5% en el CIECUS, que es mi fondo más importante, cuando de enero a julio ganamos el 30%, es muy poquito. Pues no, 5% de aquí a diciembre sería como un 10% adicional anualizado, o sea que no es poquito, ¿no? Y lo mismo en Europa, o sea que a mí también me gusta el riesgo para tener, no sé, un 20, 25, 30%, y me encanta, me sigue gustando. La bolsa norteamericana, los reportes, con excepción de los de ayer, 80% de lo que ha salido han estado arriba de las estimaciones. Me gusta Europa porque son empresas muy sólidas, muy bien, y están más baratas que las norteamericanas. Y los índices asiáticos también, porque con todo y todo, bueno, pues que China crezca al 4.7 o 4.8%, no cabe duda que eso es un motor para la economía. Pues muy bien, o sea, Manuel, que hay que invertir en México y a través de México participar en los mercados internacionales. Te agradezco mucho, te mando un abrazo. Yo a ti, Pascal, gracias. Gracias. Vamos a una pausa. Cibanco presentó